Estamos en esta penúltima sesión de nuestro módulo de régimen jurídico de la participación comunitaria en Colombia. Vamos a abordar en estas dos sesiones el tema de veedurías ciudadanas y el de acción comunal en Colombia. Empecemos con veedurías ciudadanas. Nosotros en Colombia, o el pueblo colombiano, la sociedad colombiana, está sobrediagnosticada en que uno de los problemas grandes que tenemos es la corrupción. Y otro derivado del anterior es la calidad o la precaria calidad de los bienes y servicios que ofrece el Estado. Carreteras mal hechas, o escenarios deportivos mal construidos, escenarios deportivos que no se necesitaban, escenarios deportivos abandonados por una falta de dineros para su mantenimiento, adecuación y sostenimiento, precariedad en los servicios de salud y educación, en los servicios públicos domiciliarios. Entonces, uno de los herramientas o soluciones para obviar este problema o para superar esta dificultad son las veedurías ciudadanas. Las veedurías ciudadanas no es otra cosa que una forma de participación comunitaria ciudadana para hacer un control social sobre los bienes y servicios que se ofrecen en el país. Podemos definir esta herramienta como, ya lo habíamos dicho, un mecanismo democrático de representación donde los ciudadanos o las comunidades organizadas o las organizaciones comunitarias empiezan a ejercer sobre las autoridades, y cuando estamos hablando de autoridades, estamos hablando de los servidores públicos o también los particulares cuando presten una función pública y en esa función pública están ejecutando recursos o están ejecutando un programa a nombre del Estado, entonces son objeto de una veeduría ciudadana. Siempre y cuando, le repito, estén ofertando o vendiendo servicios públicos. Ese pues es podríamos hablar sobre la definición de las veedurías ciudadanas como primera parte. O sea, es una forma de participación, de organización de la comunidad dirigido a las autoridades, a las entidades públicas que prestan bienes y que prestan servicios públicos o que desarrollan servicios con recursos del Estado. ¿Cómo se constituye una veeduría ciudadana? O sea, ¿cómo es el proceso de la ciudadanía que pase de la amargura y de la crítica sin ningún oficio a efectivamente hacer un control social sobre las autoridades? Entonces, lo primero, y hay dos maneras de esto, la ley establece que es obligatorio cuando una entidad pública va a iniciar un proceso o va a empezar a ofrecer un bien o un servicio con recursos públicos, que convoque a una veeduría ciudadana para que le haga el control social al bien o el servicio que se va a ofrecer o al programa, al proyecto. Si lo obvia los ciudadanos, la ciudadanía organizada puede solicitar la conformación de la veeduría. Lo segundo que se hace entonces en este caso, luego de la convocatoria, es la reunión de constitución y elección, en donde van todos los grupos de interés y allá se ponen de acuerdo para saber quiénes son los que van a constituir la veeduría ciudadana. Si llegan 30 o 40 personas, pues una veeduría de tantas personas podría poner en riesgo o sería muy ineficiente, y entonces se pueden ir nombrando a aquellas personas que van a representar cada uno de los grupos de interés, los vecinos, los colegios de profesionales, un grupo de ingenieros o los arquitectos, algunos ambientalistas, geólogos, se van organizando y al final quedan elegidos 8 o 10 miembros de la veeduría, un grupo que no sea ni muy grande ni tampoco muy poco, porque también se dificultaría mucho. Luego de esto, elevan el acta de constitución, hacen un acta de constitución donde establecen quién va a ser el representante de esa veeduría o quién va a ser el veedor principal y cómo va a ser la forma de actuación de la veeduría, y luego la escriben y la registran. Cámara de Comercio, personerías municipales y en los casos de las autoridades indígenas, entonces serían ante las mismas autoridades indígenas.
Esto es lo que podemos decir de cómo se constituye. ¿Cuáles son los principios por los cuales debe orientarse la actuación de estas veedurías ciudadanas? Es importante, hemos hablado mucho, que para nosotros poder constituir o conformar o desarrollar una sociedad democrática, debemos atender esos principios democráticos de la sociedad. Y el primero, obviamente, la democratización. Tienen que entender que esto es un grupo de personas, un grupo reducido que están representando una cantidad de gente y a veces inclusive a los intereses de toda una sociedad. La responsabilidad tiene que saber que cuando se constituyan como veedores deben estar respondiéndole a su comunidad, a toda la sociedad sobre el ejercicio, sobre la calidad también de su función. Lo deben hacer a través de transparencia, del principio de objetividad. Las veedurías no deben convertirse en unas retaliaciones políticas o en peleas de el grupo que perdió una alcaldía en contra de la que ganó la alcaldía. Deben funcionar de manera autónoma, o sea, no pertenecer, vuelvo y digo, a un partido político, a un grupo, sino representando de manera autónoma y sin presiones de otras autoridades o de otros grupos de presión. Su función deben orientarse siempre en la legalidad. Hay una ley que determina la actuación de los veedores, deben respetar esa ley y con los principios de igualdad y eficacia. Esos son entonces los 8 principios con los cuales se debe desarrollar la labor de los veedores. Las veedurías, según la ley que la regula, tienen unos objetivos. Esos objetivos básicamente son, el primero es fortalecer los mecanismos de control en contra de la corrupción. Hemos visto que a veces ocurre casi siempre que los organismos de control son elegidos, por ejemplo, en el caso de las contralorías, a nivel municipal por el Consejo, a nivel departamental por la Asamblea y a nivel nacional por el Congreso de la República, elige al Contralor General de la Nación, de la República. Entonces ahí vemos nosotros, a veces se dice que ponen a cuidar el queso al ratón, y es que es la misma clase política nombrando a los miembros de los órganos de control. Se ha tratado de que estos lleguen allá por vías de meritocracia, así como también se trató de elegir pues, por unos concursos de méritos a los directores de los hospitales, a otro tipo de autoridades, pero pues sabemos que sobre este tipo de culturas de la meritocracia en Colombia todavía está muy incipiente, y entonces lo que se debe hacer es el ciudadano entrando a ejercer control social. Con eso se fortalecen los mecanismos de control con la corrupción. Las veedurías ciudadanas también contribuyen a fortalecer los mecanismos de participación comunitaria, o sea, la comunidad organizada y con ganas de participar, entendiendo que hay unos recursos que le asignan al Estado por derecho, porque es la función del Estado, y en la medida en que cuide esos recursos, que le haga vigilancia estricta sobre esos recursos, los bienes y servicios que van a recibir del Estado son de mejor calidad. Y con eso vamos a ir tejiendo esa red de participación comunitaria que lo que busca es, lo vamos a ver en la próxima sesión, es mejorar la calidad de vida y el desarrollo comunitario. Apoyan las labores de las personerías en todas las funciones de participación. Es bueno que las personerías deben promover la participación comunitaria y ciudadana, y en la medida en que se desarrollen estos modelos de veeduría, pues se facilita y se apoya la labor de las personerías. Las veedurías ciudadanas también entran a velar por los derechos y los intereses de la comunidad, todo lo relacionado con la función pública, en especial con la función administrativa. Propenden por el cumplimiento de los principios constitucionales. Hemos hablado tantas veces de los principios constitucionales, del Estado Social de Derecho, de la democracia participativa, de todos los demás, de la dignidad humana. Hemos hablado de todos estos desde la primera vez que nos encontramos, y obviamente uno de los herramientas elementos que tenemos para materializar todos estos principios constitucionales es la participación comunitaria. Se entablan algunos tipos de relaciones directas entre la comunidad y los gobiernos, entre las administraciones municipales, departamentales y nacionales. Es muy bueno que las comunidades entren a ejercer estos tipos de competencias, y así hay una relación más directa
entre la comunidad, los ciudadanos y la administración. Las veedurías también buscan democratizar la administración pública, que algunos mandatarios ven a sus dirigidos como ciudadanos de segunda, como sus súbditos. Cuando el ciudadano se empodera y se vuelve un veedor y empieza a ejercer un control social sobre la gestión pública, entonces se democratiza la administración pública, los mandatarios o la administración empieza a ver a sus ciudadanos como lo que verdaderamente son, la parte principal de la sociedad, y los empiezan a ver en una situación de subordinación frente a ellos, o al menos de igualdad. De frente a frente podemos hablar y podemos estar cuestionando la calidad, podemos estar cuestionando la planeación de los recursos, la pertinencia, una cantidad de situaciones que eso mejoran la calidad de la administración pública. Finalmente, busca promocionar el liderazgo y la participación, el liderazgo de base que es tan importante en todos los modelos de participación comunitaria, que sean de abajo de las comunidades donde vayan saliendo los líderes, primero como veedores, luego como miembros de las juntas administradoras locales, de las juntas de acción comunal, que se vuelvan concejales de sus municipios, y así se van desarrollando estos liderazgos de base. Otro tema importante de las veedurías es en qué materias pueden enfocar su actuación. Empecemos hablando de la asignación y aplicación de recursos en Colombia. Debemos decir que en Colombia hay una categoría para la asignación de los recursos. Recordemos que la sociedad tiene unas necesidades básicas y algunas de esas necesidades están insatisfechas en un grupo de la sociedad, y entonces configuramos el concepto presupuestal de necesidades básicas insatisfechas, y tenemos una categoría cuando vamos a diseñar y a redactar el presupuesto, armar el presupuesto, y es el gasto público social. Precisamente esa categoría va encaminada a suplir las necesidades básicas insatisfechas de la sociedad, y entonces eso tiene unos privilegios, digamos, por decirlo de alguna manera, cuando vamos a confeccionar el presupuesto, y es que esos gastos son prioritarios frente a los otros gastos. Entonces, ahí las veedurías pueden entrar a hacer hacer control a la gestión pública, garantizando esa categorización en la asignación de recursos. También cuando se van a aplicar los recursos hay unas leyes sobre presupuesto y hay unos pasos que deben adelantar las autoridades. Entonces ahí también pueden las veedurías ejercer un trabajo interesante en la medida en que podemos vigilar cómo se asignan y cómo se aplican esos recursos. En la ejecución de los planes, programas y proyectos también. Por allá la Corte Constitucional, cuando fue a hacer la revisión de la ley que reglamenta las veedurías ciudadanas, dijo que no podía haber veedurías sobre las políticas públicas, pero sí sobre los planes, programas y proyectos que componen esas políticas públicas. Entonces, en la ejecución de todos esos planes, programas y proyectos puede recaer el ejercicio de las veedurías. Los servicios públicos, para poder llegar a esos niveles de eficacia en la administración pública y poder llegar a ese anhelado dignidad humana que tanto se necesita, o sea, ese estado de bienestar, pues requieren tener una cobertura y una calidad. Necesitamos el 100% de cobertura y de una muy buena calidad, partiendo desde el mínimo vital y llegando hasta unos niveles donde se supla la necesidad. En esa calidad y cobertura de los servicios públicos puede recaer la acción de las veedurías ciudadanas. Otros dos aspectos que se miran en los servicios públicos son la oportunidad y la efectividad. El sistema de salud en Colombia tiene grandes problemas básicamente en eso, en la efectividad y la oportunidad. La administración de justicia también sabemos que tenemos grandes problemas en ellos, pero básicamente eso es una queja o eso es un diagnóstico que hacemos en Colombia sobre la indebida, o sea, la falta de efectividad y la oportunidad en la prestación de los servicios. En esto también puede recaer la acción de las veedurías ciudadanas, verificando y controlando y vigilando esta situación.
Otra pregunta que es muy frecuente cuando se está hablando de las veedurías ciudadanas es sobre quién puede recaer, sobre qué tipo de entidades puede recaer la acción de las veedurías. Podemos decir que en los tres niveles de la administración pública, el nivel nacional, departamental, municipal, distrital y en los territorios indígenas, obviamente, ahí no hay una excepción. También está claro que se puede recae el ejercicio de las veedurías sobre todas las entidades del nivel central. Estamos hablando de alcaldías, gobernaciones y ministerios y departamentos administrativos, de todas las entidades del nivel descentralizado, establecimientos públicos, empresas industriales, sociedades de economía mixta, sociedades públicas, y también aquellas ONGs y particulares que desempeñan funciones públicas y en el ejercicio de las funciones públicas administran recursos del Estado. Entonces, esos son los tipos de entidades que pueden recaer la acción de las veedurías. Las veedurías en Colombia tienen unos deberes. O sea, ya estamos mirando que ellos deben vigilar tanto la planeación como la ejecución del presupuesto, como en la etapa de contratación y de ejecución. Vemos que en los cuatro momentos de la gestión pública puede intervenir las veedurías ciudadanas. Imaginémonos que en Pereira van a hacer un gran escenario deportivo, van a hacer un nuevo estadio de fútbol o el estadio de atletismo, y entonces en qué parte lo va a quedar ubicado, cómo de cuál es el tamaño, las tribunas, los accesos. Cuando se va a elaborar el presupuesto, también podemos mirar de dónde va a salir el dinero, si están haciendo unas estimaciones erradas o exageradas. En los procesos de contratación, en la licitación, en la adjudicación del contrato, en la ejecución del contrato, en la liquidación del contrato, en todos los momentos, y obviamente cuando ya se pone al servicio el bien o el servicio, en ese momento también se puede vigilar. Entonces, la gestión de la veeduría es integral, no es en un solo momento. Las veedurías tienen la obligación de comunicarle a la ciudadanía que están representando los avances de la vigilancia. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través de las páginas de internet, de los blogs que manejen las veedurías, a través de audiencias públicas que pueden hacer, informes a la ciudadanía, a través de ruedas de prensa o cualquier otro medio que se ideen para hacer básicamente comunicar e informar sobre el ejercicio de su función. En el momento en que que elaboren informes periódicos y lleguen a alguna decisión o definición de cómo se está prestando el servicio o el bien, puede ser bien regular o mal, pues remitir a las autoridades esos informes de avance. Un ejemplo es, por ejemplo, hay un informe técnico sobre toda la calificación de los materiales que se van a utilizar en la pista atlética de ese escenario que nos estamos imaginando, y es muy bueno que lo remitan a los organismos de control, así cuando los organismos de control, Fiscalía o Procuraduría o Contraloría vayan a hacer una investigación, pues tengan esos conceptos técnicos de los veedores para poder tomar unas mejores decisiones y a veces inclusive para omitir algunos pasos que ya se han hecho. Deben remitir a sí mismo los hechos y actuaciones irregulares a través de quejas, denuncias, para que actúen las autoridades y de una vez estamos mejorando la calidad del control, tanto comunitario o ciudadano como el control institucional. Las veedurías tienen unas herramientas. Uno pregunta, ¿cómo vamos a entrar a vigilar al Estado? Entonces, lo primero es un derecho de petición, solicitar de información o solicitar de copia de documentos o de inclusive solicitar que se publiquen algunos datos, que nos den copia de algunos informes, cuáles fueron los conceptos técnicos que tuvieron para decidir el material, para decidir el tamaño, un poco de situaciones importantes que podemos encontrar. Las acciones ante los jueces, la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones judiciales, las denuncias ante órganos penales, las quejas ante Procuraduría, Contraloría, Control Interno, tienen todas esas acciones, tanto administrativas como judiciales. Los veedores pueden intervenir en las audiencias públicas que se adelanten, en los procesos de contratación o cuando las entidades hacen los informes de gestión. Pueden adelantar denuncias y quejas. Hay una serie de instrumentos legales
dispersos en algunas otras leyes sectoriales, las leyes de educación, las de salud, las de deporte, las de cultura, también consagran unos instrumentos legales a favor de las veedurías y entonces también los pueden ejercer. Y la ley que establece las veedurías también incluye un control excepcional que se le puede solicitar a la Contraloría General de la República para que ellos intervengan de manera especial en esto. Esas son pues básicamente las 8 preguntas que queríamos resolver alrededor de la acción de las veedurías ciudadanas. Ya miramos cómo, qué es, cómo se conforman, cuáles son los deberes, cuáles son las herramientas que tiene, cuáles son los principios con los cuales se desarrollan, cuáles son los objetivos, las materias, los niveles de participación. Eso es básicamente los 8 ítems que habíamos querido hablar sobre las veedurías ciudadanas. Entonces, en la sesión de hoy hemos hecho un análisis, una revisión de la Ley 850 del 2003, que es la que reglamenta las veedurías ciudadanas, que fueron creadas por la Ley de Participación Ciudadana. Y pues miramos básicamente 8 aspectos de ellos, miramos qué son, cómo se constituyen, cuáles son los principios por los cuales debe adelantar su gestión, cuáles son las materias en las que pueden intervenir, cuáles son los niveles de participación, los deberes y herramientas con que cuentan para el ejercicio de su función. Esos fueron pues más o menos como los 8 aspectos que miramos. Los invito a que revisen la ley, a que revisen, por ejemplo, unos documentos que tiene la Contraloría General de la República interesantes al respecto, que apenas terminen esto, llenen el cuestionario que cada semana tenemos para que mejoremos la comprensión de los temas que vemos aquí y nos vemos la próxima semana para el último tema nuestro, que es el de acción comunal. Muchas gracias y hasta luego.